Ágape, una revelación del carácter amante del Padre, por Adrián Evans. Capítulo 8. ¿Por qué el mandato de apedrear a los pecadores? Al resistir la abnegación de la cruz, los discípulos desearon la muerte de los samaritanos irrespetuosos. Fue esa misma resistencia en los corazones de los líderes judíos la que los llevó a querer matar a Jesús. Ellos invirtieron mucha energía tratando de entrampar a Cristo en sus palabras y acciones, a fin de poder declararlo un impostor y hacer que lo mataran. Una de las muchas trampas preparadas para Jesús la describe Juan en su Evangelio. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Juan 8, 2-5. A los fariseos les parece la trampa perfecta. Si Jesús busca salvar a la mujer de la muerte, puede acusarlo de violar la ley de Moisés. Si la condena a muerte, pueden acusarlo de sedición ante el gobernador romano. Jesús ya había dicho que no había venido a destruir la ley o los profetas, y que ni una jota de la ley debía ser alterada. Moisés había escrito en la ley: Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Levítico 20:10. Entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis, y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Deuteronomio 22:24. Esta mujer fue atrapada en el mismo acto de adulterio. De acuerdo con la ley, ella merecía ser apedreada. La mujer ahora había sido arrojada a los mismos pies del dador de la ley, para que él pudiera dar su sentencia. Es importante recordar que el Hijo de Dios es quien había dado la ley en el monte Sinaí. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Gálatas 3:19. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Jesús, que es la palabra de Dios, fue quien había pronunciado la instrucción: no cometerás adulterio. Ahora que la mujer yacía frente a él, sus acusadores esperaban ver qué haría. Jesús se inclina y comienza a escribir como si los ignorara. Luego les dice: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Juan 8:7. Esta declaración es muy interesante y hace estallar el paradigma con el que operaban los fariseos. Evidentemente, esta respuesta no se la esperaban y ni siquiera se la podrían haber imaginado. Sin embargo, Jesús estaba expresando el mismo principio dado a Moisés con respecto a otro caso que merecía apedreamiento: la blasfemia contra Dios. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte.
Levítico 24, 16 al 17. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Levítico 19, 2. ¿Qué es esto? La persona que blasfema debe ser ejecutada por apedreamiento, pero cualquier persona que mata a otro hombre debe ser ejecutada. Si alguien apedrea a otra persona, ¿no está matando? Entonces, ¿no está condenado él también? ¿Podría estar esto conectado al punto que Jesús estaba enfatizando al decir que solo una persona que es santa y sin pecado tiene las credenciales para matar a alguien? Jesús es la única persona que no tiene pecado. ¿Y qué es lo que hizo? Cuando Jesús escribió en el polvo sobre el piso del templo, dio la verdadera aplicación espiritual de lo que estaba escrito en la ley. Si un hombre sospechaba que su esposa había cometido adulterio, podía llevarla ante el sacerdote para hacer cumplir la ley concerniente a los celos. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjugará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas, si te has descarriado de tu marido, y te has amancillado, y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición, y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche, y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas, y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: Amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Números 5, 16 al 23. Los hombres que habían atrapado a esta mujer en el mismo acto de adulterio la habían seducido para aprovecharse de ella. Mientras Jesús escribía en el polvo del piso del templo, el Espíritu Santo, simbolizado por el agua, convenció de pecado a los hombres, causándoles que se les hinchara el vientre y el muslo se les cayera de la culpa. Estaban celosos de Cristo y esto los estaba carcomiendo por dentro, como dice el salmista: Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Salmos 32, 3. En lugar de confesar sus pecados y ser perdonados, estos hombres se fueron en silencio, cargando su culpa y haciendo que sus huesos se envejecieran. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Juan 8, 10 al 11. Mas si la mujer no fuere inmunda, sino que estuviere limpia, ella será libre y será fecunda. Números 5, 28. Jesús perdonó a la mujer su pecado, borró el acta de decreto de su pecado con el agua amarga que él iba a beber en la cruz, y así ya no más estaba contaminada. Fue liberada y la verdadera semilla fue concebida dentro de ella. Reveló el Espíritu de Jesús en su corazón. Cuando Jesús dijo a los fariseos: el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, pronunció la sentencia de muerte sobre la mujer.
no intentó suprimir la acusación contra ella, sino que afirmó la acusación, y la mujer tuvo la certeza de que iba a morir. Al escribir en el suelo, Jesús les recordó a los fariseos que no estaban sin pecado, por lo que se fueron. Cuando todos los acusadores de la mujer se habían marchado, el dador de la ley le preguntó dónde estaban sus acusadores. Ella indicó que se habían ido. Ahora su caso estaba completamente en manos del legislador. Él declaró: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Así, el dador de la ley nos muestra que su intención con respecto a la ley siempre fue la de usarla para dar misericordia. Si él hubiera absuelto a la mujer, ella no habría necesitado misericordia, pero pronunció la sentencia para poder luego dar misericordia. Esta es la única finalidad de la ley. Ella se propone llevarnos a Cristo para que podamos ser justificados por la fe. Gálatas 3:24. Cuán terriblemente triste es pensar que los líderes judíos creyeron que era la voluntad de Dios que esta mujer fuera apedreada hasta morir. No podemos pasar por alto la realidad de este problema. Si los romanos no hubieran estado al control y estos hombres hubieran sido libres de aplicar la ley como quisieran, podrían haber tomado piedras y dado muerte a esta mujer. Esto es lo que sucedió en el caso de Esteban. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Hechos 7, 57 al 59. Estos hombres creían en un Dios decidido a castigar a los pecadores por apedreamiento. ¿Podemos imaginarnos a esta pobre joven siendo golpeada en la cabeza con una gran roca y cayendo al suelo aterrorizada? Terminada la historia, habría estado tendido en el suelo un cadáver destrozado y ensangrentado como una advertencia de que no se debe jugar con Dios y que si cometes pecado, pagarás con tu vida. ¿Esta imagen te llena de un profundo amor hacia Dios? ¿Te gustaría regocijarte siempre en la presencia de un ser que aplasta a los pecadores como si fuesen insectos inútiles? ¿Por qué entonces la ley de Moisés ordena que las personas sean apedreadas? La ley refleja el carácter de Dios. Si Dios ordenó esta ley, ¿no significa que quería que esto se llevara a cabo cuando fuera necesario? Aquí Jesús expresó un principio muy importante que debemos considerar. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Mateo 7, 1 al 2. Nuestro Padre Celestial ha establecido un sistema que permite que las personas sean juzgadas de acuerdo con su propio juicio. Examinemos de dónde venía la práctica del apedreamiento. Y Moisés respondió: «No conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían?». Éxodo 8, 26. El apedreamiento era una práctica egipcia. Este es el modo en que lidiaban con la transgresión contra sus dioses. Una de las razones por las cuales Israel deseaba ir al desierto para sacrificar a Dios era porque los animales que ellos sacrificarían eran adorados como dioses por los egipcios. Es muy probable que el faraón estuviera muy consciente de que si los israelitas sacrificaban en su tierra, provocarían a los egipcios, quienes los apedrearían. Es evidente que los israelitas
adoptaron esta práctica cuando leemos el clamor de Moisés. Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Éxodo 17:4. Cuando Caleb y Josué instaron a la gente a subir y tomar la tierra de Canaán, la respuesta del pueblo fue el querer apedrearlos. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Tu amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Números 14, 8 al 10. Si Dios no hubiera intervenido, lo hubieran hecho. Entonces, ¿por qué permitió esta práctica egipcia de apedreamiento en las leyes de Israel? Porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso, yo también les di estatutos que no eran buenos, y decretos por los cuales no podrían vivir. Ezequiel 20, 24 al 25. Estos estatutos y decretos concernientes al apedreamiento no eran buenos, y fueron las penalizaciones que se anexaron o se agregaron a la ley para castigar la transgresión. Ciertamente no es bueno morir apedreado. Estos castigos estaban de acuerdo con sus propias ideas de cómo hacer justicia ante la transgresión, y reflejaban sus propios pensamientos y formas que habían aprendido de los egipcios. Jesús lo explica. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? Lucas 19, 21 al 22. Los israelitas creían que Dios era una persona severa. Cuando vieron su gloria, fue para ellos como un fuego devorador. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Éxodo 24, 17. Recordemos que fueron los israelitas quienes adoptaron la práctica del apedreamiento para castigar la transgresión. Cuando Israel determinó apedrear a Moisés en Éxodo 17:4, revelaron un espíritu de juicio sin misericordia. La Biblia dice: Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2:13. Como los israelitas no mostraron misericordia al juzgar, esta forma de juzgar fue reflejada sobre ellos nuevamente. Eligieron creer que Dios quería matarlos en el desierto. Por lo tanto, querían matar a Moisés apedreándolo. Dios no es burlado. La semilla que el pueblo de Israel sembró es el fruto que cosechó. Con su propia boca, Israel se condenó a la muerte en el desierto, de acuerdo con sus propias creencias acerca de Dios. Israel había expresado reiteradamente sus temores de que Dios los mataría en el desierto. Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Éxodo 14, 11. Y les decían los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Éxodo 16, 3. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos.
¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Números 14, 2 al 3. De modo que, según su propio juicio, fueron juzgados. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Números 14, 26 al 29. En el tiempo de Cristo vemos que los fariseos fueron arrinconados por su propio sistema de juicio, recibido por sus antepasados de los egipcios. Revela el constante temor bajo el cual vivían los israelitas y cómo los esclavizaba. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Lucas 20, 4 al 7. Es evidente que, aunque los israelitas habían abandonado Egipto, Egipto no había abandonado a los israelitas. Los fariseos vivían en un mundo de condenación, ira y venganza, y poseían todos los atributos de Faraón, el amo de los esclavos. Este espíritu fue fruto de su percepción del carácter de Dios. En esencia, el Dios al que adoraban era igual al Faraón. Cuando se estableció la nación israelita, Dios permitió que los pensamientos de ellos formaran parte de la ley. Pero, ¿cómo es posible que Dios permitiera que su ley fuera manchada con los pensamientos perversos de los hombres? Porque el propósito de la ley es convencer de pecado, para que Él pueda dar misericordia. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5, 20. Nuestro Padre que está en los cielos podría haber permitido anexar a su ley cualquier forma de castigo, porque cualquier muerte que se prescribiera era solo con el propósito de dar misericordia a aquellos que la pidieran. Recordemos lo que dice las Escrituras sobre el carácter de Dios. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. Éxodo 34, 6. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 107, 1. Dios es siempre misericordia, y siempre desea mostrar misericordia. La misericordia solo cesa cuando los hombres se niegan a creer en ella y desean la condenación. Son los hombres quienes fuerzan a la misericordia a detenerse y se esconden de ella porque quieren creer que Dios es como ellos. Desean creer que Dios se vuelve en contra de las personas y las extermina cuando ya no le agradan. Si esto fuera cierto, entonces no se puede decir que la misericordia de Dios es para siempre. Recordemos que el hombre que juzga sin misericordia tampoco recibe misericordia, porque esto es lo que Él mismo ha determinado. Esta es la razón por la cual el hombre que blasfemó contra Dios fue apedreado sin misericordia. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fue declarado por la palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Levítico 24, 11 al 14.
el Señor dio la sentencia de muerte que Israel mismo había adoptado a través de su asociación con los egipcios y su forma de castigar la blasfemia. Nuestro Padre quería que este hombre fuera convencido de que su pecado era grave y de que realmente era digno de muerte, pero solo con el propósito de darle misericordia. Sabemos que esto es verdad por las palabras dichas por el mismo dador de la ley. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Mateo 12:31. Jesús dijo que todo pecado podía ser perdonado excepto uno: la blasfemia contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en nuestra conciencia y nos suplica que nos arrepintamos y pidamos misericordia. El hombre que persistentemente se niega a escuchar esa voz que le pide que se arrepienta, no pedirá misericordia y por lo tanto será juzgado de acuerdo a los castigos que su propia gente haya ideado. Si tan solo el hombre en Levítico 24 hubiera pedido clemencia, se le habría dado. Él blasfemó contra el Espíritu Santo, que le rogaba que se arrepintiera, ya que nuestro Padre no está dispuesto a que ninguno perezca. Tristemente, el hombre silenció esa voz y por lo tanto murió de acuerdo con su creencia de que Dios no lo perdonaría. ¿Cuántos de nosotros tomaríamos piedras y golpearíamos hasta matarlos a nuestros hijos por sus pecados no arrepentidos? Y voluntariamente los haríamos pedazos, dejando un desastre de sangre en el suelo. La idea es tan horrible que no se puede expresar con palabras. Sin embargo, millones de personas creen que esto es lo que nuestro Padre Celestial requería a los israelitas. ¿Cuántas personas se han ido a sus tumbas odiando a este Dios, imaginando que deseaba que la gente fuera apedreada? Muchos cristianos hoy le agradecen a Dios que las cosas hayan cambiado en el Nuevo Testamento, pero esto de ninguna manera cambia el hecho de que todavía creen que Dios era así en el Antiguo Testamento. Una vez más, se nos recuerda que Jesús dijo que no vino a quitar ninguna parte de la ley. La ley sigue en pie, pero como hemos aprendido, nuestro Padre nunca desea matar a nadie. Él solo desea misericordia para todos. Te pido que abras tu corazón a nuestro Padre Celestial. Él te ama tanto. Nunca ha querido hacerte daño o condenarte a muerte por tus pecados. Solo quiere que veas que tus pecados te están destruyendo y que puedes pedir misericordia en todo momento. Cuando sabes que Dios no está enojado contigo y que realmente te ama, entonces puedes correr a Él, confesar todos tus pecados y saber que los perdonará a todos. Como Jesús le dijo a la mujer sorprendida en adulterio: ni yo te condeno, vete y no peques más. Lamentablemente, aquellos que rechazan la verdad de que Dios verdaderamente los ama y siempre está dispuesto a mostrarles misericordia, no reciben misericordia, creyendo en un Dios que no muestra misericordia hacia los pecadores, abandonan la esperanza de ser perdonados. Como Caín, lloran: mi maldad es más grande de la que puede ser perdonada. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Proverbios 1, 29 al 32. Escucha la palabra de Dios y cree. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 31, 3. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí,
vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Y él los borrará con el agua amarga. Números 5:23.